Mañana todo el archipiélago estará ya en la fase 3. En este nuevo paso hacia la normalidad se permitirán los viajes entre islas, los locales de restauración podrán servir en el interior y aumentar la capacidad de sus terrazas. En cuanto al ocio nocturno, los locales tendrán que esperar al menos una semana más para su reapertura. Todavía se tiene que entrar el papel. Hice el vuelo de Gran Canaria a Tenerife. Y tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Mientras se tomen las medidas de seguridad oportunas, no veo ningún problema. Que lo mejor que nos puede pasar es entrar en la fase 3 y bueno, y ahora que viene el veranito, empieza ya el calorcito y todo, pues bueno, más movimiento, más alegría, más vida. Hola, buenas noches. En La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se preparan ya para el cambio de fase, aunque Cristina Falcón, buenas noches, se mantienen las principales medidas de seguridad. Así es, pasamos de fase, pero no por ello hay que bajar la guardia. Se sigue manteniendo los 2 metros de distancia social y el uso de mascarillas sigue siendo fundamental y obligatorio en esta nueva fase de la desescalada. Lo hemos visto en los bares y terrazas que ya se están preparando para esta nueva fase, donde se amplía el aforo, pero ya preparan todas las medidas de seguridad establecidas. Pues con la entrada en esa fase 3, el presidente canario Ángel Víctor Torres pasará a asumir las competencias en la gestión de la crisis sanitaria y se levantarán muchas de las restricciones que hasta ahora imponía Osiris Armas. Buenas noches, el estado de alarma. Torres ha confirmado que desde mañana los ciudadanos podrán moverse libremente entre las distintas islas. También que se retrasa la apertura de discotecas y de espacios de ocio nocturno prevista inicialmente para la fase 3 para evitar posibles rebrotes. También que pedirán al Estado que Canarias abandone el estado de alarma antes del 21 de junio si continúa la evolución positiva de la pandemia en las islas. Mañana Canarias estará en la fase 3. A partir de ahí, el martes habrá un Real Decreto, radicará la responsabilidad en el Gobierno de Canarias y queda eliminada las restricciones para la movilidad entre islas. Comunicar también que el Gobierno de Canarias con respecto al ocio nocturno no lo va a establecer para esta fase tercera para la próxima semana. Iremos viendo los próximos días, siempre seguiremos criterios sanitarios, ver la posibilidad de adelantar el decreto de alarma. Después de su reunión con los presidentes autonómicos, Pedro Sánchez anunció el nuevo criterio del reparto de fondo no reembolsable para las comunidades autónomas que se va a aprobar el 16 de junio en el Consejo de Ministros. El mayor desembolso jamás aprobado para las comunidades autónomas en la historia reciente de nuestra democracia. Estará destinado a la sanidad pública y también, y esta es la principal de las novedades, a la educación pública. La última actualización de la Consejería de Sanidad eleva a 137 los casos activos por COVID-19 en el archipiélago. Esto supone, Lorena de Cobos, buenas noches, 4 nuevos contagios. Así es, 4 nuevos casos activos en las últimas horas, casos activos por COVID-19. Canarias suma 4 días consecutivos sin registrar fallecimientos. En cuanto al número de altas médicas, ya asciende a 2.078 personas que han superado la enfermedad en el archipiélago. Y la mujer que fue evacuada anoche desde La Graciosa a Lanzarote por presentar síntomas compatibles con el COVID-19 ha dado negativo en las pruebas que se le realizaron mediante diagnóstico de PCR. La Graciosa continúa siendo la única isla del archipiélago que no ha registrado casos positivos por coronavirus. La crisis sanitaria ha frenado el mercado inmobiliario. En las islas se prevé una caída de los precios por debajo del 20%. Ese descenso es algo mayor en el caso de la vivienda de segunda mano. Después de la experiencia del confinamiento, las exigencias de los compradores, aseguran los promotores, han cambiado. Mañana 6 escuelas infantiles públicas dependientes de la Consejería de Derechos Sociales retomarán su actividad. Su reapertura escalonada permitirá evaluar el protocolo de seguridad. De momento, los centros privados de niños hasta 3 años desconocen cuándo podrán reabrir y en qué condiciones. El martes se reunirán con responsables de la Consejería de Educación. Y los trabajadores de los centros de mayores están realizando una labor esencial durante el estado de alarma para evitar el contagio entre sus usuarios. Es el caso del equipo de la residencia de mayores La Inmaculada, en San Sebastián de la Gomera. Su supervisora ha detallado los aspectos clave que han permitido garantizar la seguridad en esas instalaciones.
Y en el ámbito cultural, salas de exposiciones y museos van poco a poco ya reabriendo al público, aunque con restricciones de aforo y con la obligación siempre de cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas. A partir de mañana se ampliará la capacidad de estos sitios hasta el 50%. Y en deportes, mañana comenzará una semana muy esperada porque Natalia Cuéllar, buenas noches, regresa a la competición futbolística. Y la verdad, Heriberto, buenas noches, es que hay muchísimas ganas de que regrese. Eso sí, de momento sin público, hasta que el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y los responsables tanto del fútbol como también del baloncesto profesional pacten un protocolo sanitario que permita el acceso restringido de espectadores para cubrir un tercio del aforo, cumpliendo estrictas medidas sanitarias. Es probable que el martes haya noticias, pero tanto Club Deportivo Tenerife, que debuta el viernes, como Unión Deportiva Las Palmas, que lo hará el sábado, entran en la recta final de su preparación porque esta semana es ya la del regreso. En Alemania ya llevan tiempo jugando a puerta cerrada. Allí volvió a emocionar la imagen del fútbol contra el racismo y la injusticia antes del Borussia Dortmund Hertha Berlín, con todos los jugadores rodilla en tierra. La Bundesliga no se le va a escapar al Bayern de Múnich, que volvió a ganar en casa del Bayer Leverkusen. Mañana toda Canarias estará en la fase 3 en este nuevo paso hacia la desescalada. El presidente Ángel Víctor Torres asumirá Osiris Armas la gestión de esta crisis sanitaria. Ha confirmado que desde mañana los ciudadanos podrán moverse libremente entre las distintas islas. También que se retrasa la apertura de discotecas y espacios de ocio nocturno prevista inicialmente para la fase 3 y que estudian pedir al Gobierno central que Canarias salga del estado de alarma antes del próximo 21 de junio si continúa la buena evolución de la pandemia en las islas. En cuanto al sector turístico, Torres insiste en su idea de que la vuelta del sector el 1 de julio debería ser segura, con pruebas en origen. Sin embargo, hoy se ha mostrado pesimista con que eso sea una realidad el próximo 1 de julio. Por eso confirma Canarias estudia realizar las pruebas en destino, es decir, en los aeropuertos de las islas, pruebas realizadas directamente por la comunidad autónoma. En materia económica ha valorado positivamente los cambios anunciados por el Gobierno del Estado en el reparto de fondos no reembolsables a las comunidades autónomas y la inclusión de partidas para el transporte y la educación. Precisamente en materia educativa ha confirmado que el próximo jueves se llevará a cabo una reunión de la ministra y las comunidades autónomas y que el domingo seguirán hablando de educación en la reunión de presidentes para trabajar en un protocolo unificado de cara a la vuelta a las aulas del próximo curso. Con toda Canarias en fase 3, este lunes las competencias regresan al Ejecutivo Autonómico, que ya ha anunciado las primeras medidas. Queda eliminada las restricciones para la movilidad entre islas. El Gobierno de Canarias, con respecto al ocio nocturno, no lo va a establecer para esta fase tercera, para la próxima semana. Nosotros iremos viendo en los próximos días la posibilidad de dejar de estar en alarma nuestra tierra. Torres ha asegurado que Canarias trabaja ya en el protocolo que permita hacer pruebas a los turistas cuando lleguen a las islas, si no prospera la petición de que se realicen en los aeropuertos de origen. Vamos a reforzar nuestros aeropuertos para que el turismo que llegue y el turismo que se va de Canarias venga y se vaya seguro. He vuelto a pedir un plan de reactivación para el turismo, que sé que está culminando el Gobierno de España. Sánchez ha confirmado este domingo cambios en el reparto de fondos no reembolsables a las comunidades, unos nuevos criterios que el Gobierno de Canarias valora de forma positiva. Una parte de esos fondos se dedicará también a la ayuda al transporte terrestre, que es una petición que hizo Canarias. Se van a destinar 2.000 millones para gasto educativo. Un ámbito, el educativo, en el que seguirán trabajando para crear un protocolo unificado cara a la vuelta a las aulas en septiembre. Preocupa también el aumento de la inmigración irregular. Torres ha confirmado que pedirán nuevos espacios de atención a migrantes más dignos en la Comisión Canarias-Estado prevista para este mes. El martes se aprobará un decreto ley que va a regular los aspectos principales de lo que se ha denominado la nueva normalidad. Aún así, desde el Gobierno indican que habrá que seguir manteniendo las precauciones para evitar un posible rebrote del virus.
Nuevas fechas en el calendario de la desescalada. El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que regulará la nueva normalidad cuando salgamos del estado de alarma. Una semana después, el 16 de junio, también vía Real Decreto Ley, el Ejecutivo dará luz verde al Fondo COVID-19. 16.000 millones de euros en transferencias directas no reembolsables que se repartirán entre las comunidades autónomas en 3 fases. De esos 16.000 millones de euros, se destinarán 9.000 millones de euros para inversión sanitaria. No me gusta hablar de gasto sanitario. Inversión sanitaria. 2.000 millones de euros se destinarán a inversión educativa. No gasto educativo, inversión educativa. Y 5.000 millones de euros cubrirán la caída de los ingresos públicos como consecuencia de las medidas tan extraordinarias en materia de confinamiento que hemos tenido que adoptar. Y otra fecha clave, el 26 de junio, 255.000 personas recibirán el ingreso mínimo vital. Esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida. Pues bien, más de la mitad de los beneficiarios de oficio de este ingreso mínimo vital van a ser menores. Y pendientes también de la apertura de las fronteras al turismo internacional prevista para el 1 de julio. España e Italia somos 2 de los países europeos con mayor atractivo turístico y abogamos por la coordinación de la Unión Europea en el levantamiento de las restricciones en las fronteras en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes. Sánchez apuesta por una respuesta común y homogénea de Europa también en el establecimiento de los protocolos de seguridad y prevención de cara a la apertura de fronteras. A La Gomera, El Hierro y La Graciosa, que llevan ya una semana en la fase 3, como saben, se sumarán en unas horas el resto de islas. Desde mañana quedarán suprimidas las franjas horarias establecidas para ciertas actividades y las reuniones podrán ser de hasta 20 personas. Se podrán organizar bodas y celebraciones de culto, aunque con la asistencia limitada. Igual ocurre en los velatorios. En los locales cerrados no se podrá superar el 75% del aforo y vuelven actividades infantiles y juveniles como los campamentos de verano, eso sí, al 50% de su capacidad. No se han registrado nuevos contagios en Fuerteventura en las últimas horas y la isla, Cristina Falcón, entrará en la fase 3 con un único caso activo. Así es, Fuerteventura entra en fase 3 como la tercera isla del archipiélago que menos casos registra de COVID-19. Desde hace 2 días no hay que sumar nuevos contagios, solamente un caso permanece activo y ya se encuentra bajo control sanitario y en aislamiento. La isla Majorera acumula así 46 casos confirmados, aunque se siguen realizando pruebas para llevar un control. A pocas horas de entrar en la fase 3 de la desescalada ya son muchos los que se preparan para ella, como los bares y las terrazas que mañana amplían su aforo y deberán mantener todavía las distancias de seguridad. Además, el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en esta fase siempre que no se pueda guardar los 2 metros de seguridad. Pero si hay algo en lo que coinciden muchos es que el buen tiempo que nos acompaña en la isla Majorera hace que invite a pasear y que la playa siga siendo uno de los planes más ansiados para esta nueva fase, a la que también se le suma el poder viajar entre islas. Fuerteventura se prepara para la fase 3. Bares y restaurantes amplían su aforo en terrazas y en el interior, en el que se permitirá el uso de la barra. Entre comillas, empezamos una nueva normalidad. Nosotros aquí en la isla estamos muy acostumbrados a estar en la barra, ya podemos disfrutar de un café, una cañita a la barra. Agradezco que pasemos a la fase 3 por los negocios y por impulsar la economía de toda la gente aquí. Eso sí, manteniendo la distancia y las medidas de higiene, aunque el buen tiempo que acompaña hace que los clientes prefieran seguir haciendo uso de las terrazas. Hay más espacio, la gente se está planteando de más fuera que dentro, pero está bien. Mucho calor y la terraza me parece que no, pero apremia. Está haciendo muy bueno y apetece aquí en la sombrita y en la terraza tomarse un cafetito. Y por ello, la playa sigue siendo uno de los planes más ansiados en la nueva fase, además del poder viajar entre islas. De salir a la calle más tranquilo, de poder viajar entre provincias, de poder estar más tiempo en una terraza. Pero si hay algo en lo que todos coinciden es que el pasar de fase les acerca un poco más hacia la ansiada normalidad.
Los aeropuertos recobrarán mañana una parte de su actividad con la entrada en la fase 3. Se notará seguro un trasiego mayor de pasajeros, entre otras cosas, porque se podrá viajar entre islas. Carolina Rodríguez, sin restricciones. Sí, en pocas horas imágenes como esta, la de las terminales de los aeropuertos totalmente vacías, comenzarán a pasar a la historia. Este lunes todo el archipiélago entra en fase 3 y eso significa recuperar la movilidad entre islas. Se elimina, por ejemplo, la restricción del 50% de la capacidad, tanto en aviones como en barcos. Los viajeros tampoco tendrán que justificar a partir de este lunes el motivo de sus traslados. Se eliminan, por tanto, las restricciones y se abre la puerta a viajar por ocio, por vacaciones, con familiares, con amigos, siempre que sea entre las islas. Lo que sí se mantendrá en esta fase 3 serán los controles, principalmente la toma de temperatura a los viajeros, pero sobre todo, y muy importante, recuerden, la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Paralelamente se incrementará la oferta de vuelos interinsulares. La compañía Vinter, por ejemplo, anunciaba esta semana su intención de duplicar las conexiones interinsulares durante este mes de junio. Sí, de momento hay que justificar un poco pues una responsabilidad para que te estás moviendo, ¿no? Pero bueno, con todo el tema de la máscara, un poco todo este tema, un poco distinto, pero en definitiva muy parecido. Sí, todavía se tiene que entrar el papel. Hice el vuelo de Gran Canaria a Tenerife y sí, le tuve que entregar a Vinter. Es la primera vez que salía mucho tiempo de mi apartamento, pero aún así, no sé, en el vuelo todavía no se respetaba la distancia de seguridad a lo mejor. Los hoteles se preparan para abrir sus puertas. Con la eliminación de las restricciones vuelve la actividad, sobre todo con ofertas destinadas al turismo local. Durante estos meses, algunos complejos han aprovechado para realizar reformas y tienen previsto ir reabriendo de forma escalonada durante el verano. Varios meses vacíos, sin clientes, la crisis sanitaria les ha llevado a cerrar sus puertas, semanas en las que algunos hoteles han aprovechado para hacer importantes reformas. 2 hoteles tendrán una reforma global de habitaciones y zonas comunes, baños, etcétera, importante. Otros 2, una reforma menor de zonas comunes, en definitiva para de cara al invierno poder abrir todos los hoteles. Una nueva imagen a la espera de que lleguen turistas y tener una alta ocupación, aunque para eso, según el sector, queda tiempo. En junio abrirán pequeños hoteles boutiques y pequeños complejos de apartamentos para residentes canarios debido al volumen, un volumen menor, y a partir de julio irán abriendo ya cierto número de hoteles para los primeros peninsulares y europeos que lleguen, que serán también en un pequeño número, para posteriormente, entendemos que a partir de octubre, nuestra temporada alta, el invierno, empiecen a llegar, si todo va bien, en mayor número. Y aquellos que ya han abierto sus puertas o las abren con la fase 3 lo harán con ciertas restricciones. Podrán abrir al público las zonas comunes siempre que no superen el 50% de su aforo. Las piscinas también se utilizarán, aunque con ciertas limitaciones, y las actividades de animación deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas. En este proceso de desescalada, los agentes inmobiliarios calculan que en Canarias los precios de la vivienda podrían caer entre un 10 y un 15%. Hay interés por comprar, dicen, pero sobre todo en el caso de los clientes extranjeros, la imposibilidad de realizar desplazamientos retrasará esas ventas. El sector inmobiliario retoma su actividad. La crisis sanitaria imposibilitaba las visitas a las viviendas por parte de los clientes potenciales y las posibles transacciones de compraventa también se vieron suspendidas al no poder materializarse ante un notario. El mercado presenta 2 meses de frenazo económico. Las consecuencias aún se están valorando. A nivel nacional yo creo que la caída puede estar entre un 20 y un 25% o quizás un poquito más. Yo creo que aquí en Canarias veníamos de que no había vivienda suficiente y a lo mejor la caída puede ser un poquito más leve. Nuestro principal motor, casi un 30 o un 35% de nuestras compraventas son de gente extranjera, lo cual ahora, al tener cerrado prácticamente el espacio aéreo, sí hemos notado que hay inquietud, que quieren comprar pero no pueden desplazarse. El mercado de la vivienda de nueva construcción podría mantenerse estable con un porcentaje aproximado del 85% de ventas a nivel nacional. Se estima que no ocurrirá lo mismo con el mercado de viviendas de segunda mano, que en el caso de Canarias los expertos lo califican de obsoleto. Quizás porque las viviendas no están preparadas a los requisitos que están pidiendo ahora. Ahora todo el mundo quiere terraza, quiere patio, quiere jardinada
Y claro, y una cosa es lo que queremos y otra cosa es hasta dónde podemos, ¿no? La vivienda de segunda mano va a caer sustancialmente por la obsolescencia y porque no tiene esos requisitos ahora mismo. Requisitos exigidos por el cliente que busca un cambio de vida tras esta etapa de confinamiento. Los gustos cambian, pero los precios también. Los agentes inmobiliarios se muestran expectantes, ya que los datos de mayo y de junio serán cruciales para poder valorar la situación actual. La situación de la evolución del coronavirus en Tenerife ha variado en las últimas horas, aunque Lorena de Cobos continúa siendo la isla con mayor número de casos activos. Así es, continúa siendo la isla que presenta un mayor número de personas afectadas por el COVID-19. A pesar de ello, en las últimas horas Tenerife ha pasado de registrar 73 casos activos a tener 72. Esto significa que se suma una alta médica más. Ya el número de personas recuperadas asciende a 1.313 personas. En las últimas horas y a nivel regional podemos decir que ya se cumplen 4 días consecutivos que el archipiélago no registra ninguna víctima mortal por coronavirus. Gracias, Lorena. Una mujer fue evacuada ayer desde La Graciosa a Lanzarote por presentar síntomas relacionados con el coronavirus. Las pruebas de diagnóstico PCR, José María de Páez, buenas noches, descartaron su contagio. Eso es, sobre las 4 de esta tarde, la gerencia del Hospital Dr. José Molina Rosa apuntaba que la mujer de 54 años, que ayer fue trasladada de La Graciosa a Lanzarote, había dado negativo en las pruebas por coronavirus. Recordemos que fue ayer sobre las 5 de la tarde cuando se activó el protocolo sanitario y esta graciosera fue trasladada de Caleta del Cebo a Órsola vía marítima. De esta manera, la isla de La Graciosa sigue siendo la única del archipiélago en la que todavía no se ha detectado a nadie con la COVID-19. Gracias, José María. Este lunes, 6 escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Derechos Sociales retomarán su actividad. Los centros privados, de momento, desconocen cuándo podrán reabrir y en qué condiciones. El martes tendrán una reunión con responsables de la Consejería de Educación. Esta semana abren 6 de las 13 escuelas infantiles de la Consejería de Derechos Sociales que atienden a las familias más vulnerables. Ellos serán los primeros en retomar la actividad educativa de 0 a 3 años, pero la gran mayoría de centros infantiles públicos y privados continúan cerrados ante la falta de un protocolo. Por lo menos los centros de Asinte hemos pensado desde un principio que sin un protocolo que nos respalde oficialmente no íbamos a abrir. Ganas de abrir y necesidad de abrir están todas, pero seguimos en stand-by. Las familias con niños pequeños y los trabajadores de los centros también están esperando una reapertura segura. De bastante incertidumbre porque no se sabe absolutamente nada. Nada de si van a poder volver al aula, sino de qué forma van a poderlo hacer. Y cuando vamos a poder poner fin a los ERTEs y poder retomar pues nuestra economía habitual. Pero bueno, esperamos que sea lo antes posible y que podamos volver a reencontrarnos tanto con los niños y las familias como con nuestros compañeros y compañeras. Los centros infantiles privados viven esta situación con mucha incertidumbre. Me preocupa los ERTE. ¿Qué voy a hacer yo con mi equipo? ¿Cuántos niños voy a tener? ¿Cuántas familias necesitan de nuestro centro? Todas esas preguntas a nivel empresarial son escalofriantes. El próximo martes, los representantes del sector tienen una nueva reunión con el consejero de Educación. Posibles ayudas a las familias, porque evidentemente los costos de la enseñanza infantil 03 se van a incrementar, porque estamos pasando de tener una ratio a tener que contemplar otra. Tenemos muchas esperanzas puestas en esa reunión. Piden cuanto antes un protocolo COVID-19 que permita reactivar la actividad de los centros de educación infantil. A lo largo de toda esta semana, las cifras de contagio por coronavirus se han mantenido estables en Gran Canaria. Sin embargo, en las últimas horas, Isaías Santana, buenas noches, se ha registrado un nuevo caso. Sí, hay que sumar un nuevo positivo de COVID-19, pero lo cierto es que en las últimas horas se ha dado de alta a una persona que padecía esta enfermedad. Por lo tanto, son 597 los casos registrados durante la crisis sanitaria en esta isla de Gran Canaria. En la actualidad son 38 las personas las que continúan luchando contra esta enfermedad. Eso sí, la gran mayoría de ellas se recuperan en sus domicilios, exceptuando 6 que continúan hospitalizadas. Por último, añadir que desde el pasado 17 de mayo no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en esta isla de Gran Canaria. Las muertes se mantienen en 38.
Gracias, Isaías. Los empresarios del ocio nocturno tendrán que esperar todavía un tiempo, de momento indeterminado, para poder reanudar su actividad. Lo confirmó hoy el Gobierno y la noticia ha cogido por sorpresa a algunos propietarios de discotecas y pubs que ya se estaban preparando para reabrir la próxima semana. Francisco es propietario de una de las discotecas más conocidas del sur de Gran Canaria. Pensaba abrir el próximo fin de semana, pero la noticia de no poder hacerlo ha roto todos sus planes. Las medidas que nos habían tomado de no poder bailar, de no poder la gente desarrollar su fiesta nocturna, manteniendo las medidas de seguridad de 2 metros, con las mascarillas, con lo que debe de ser, pero es que ahora mismo esto de que no podamos abrir, terminas por arruinarnos. Su negocio cerrado desde hace varios meses, mucho tiempo sin tener ingresos para poder mantener este local en plena zona turística. Después de 3 meses cerrado ya, pérdidas, porque la verdad que son bastantes pérdidas, ayuda a las más mínimas. Un negocio en el que trabajan 15 empleados que tendrán de momento que continuar acogidos al ERTE. Yo pensaba sacar un mínimo de personal para poder ir arrancando, ¿no? La mayor parte del sector ya comenzaba a preparar sus locales para su posible apertura. Con la consecuente pérdida de empleo, sin poder rescatar los trabajadores del ERTE y mirar también cómo va a ir funcionando y cómo va a ir tejiéndose toda esta nueva normalidad. De momento, sorprendidos por la noticia, tendrán que esperar a ver si de cara a las próximas semanas pueden abrir ya por fin sus negocios. En Canarias, los pubs y discotecas generan alrededor de 15.000 puestos de trabajos directos. Pues a pesar de la entrada en la fase 3, se van a mantener el uso obligatorio de medidas como las mascarillas y las correspondientes medidas de seguridad e higiene. En el sector de la restauración, como hemos visto, se levantarán algunas restricciones, pero se aconseja seguir extremando las precauciones. Los bares y restaurantes de las islas se preparan. A partir de mañana experimentarán cambios en sus negocios. Aumenta el aforo y se podrán habilitar las barras para consumir en ellas. Suponemos una pequeña ampliación del aforo, estamos en el 40, ahora pasamos al 50 y se pueden usar las barras con la separación de los clientes. Requisito importante, se sigue exigiendo la separación entre las mesas y entre los clientes que consuman en la barra de cualquier bar, una medida que no todos los locales pueden garantizar. A locales a lo mejor que se dedican a banquetes o que tienen salones muy grandes, pues a lo mejor sí pueden aumentar un poquito el aforo separando las mesas si tienen el espacio. En mi caso yo no lo tengo. Me queda igual. La barra no la vamos a usar porque yo tengo una barra muy pequeñita y tienen que estar separados los clientes entre también 1,5 metros, 2 metros, entonces no es operativo. Serán los locales de mayores dimensiones los que podrán avanzar más rápidamente hacia la nueva normalidad. Eso sí, las terrazas ya ocupan su sitio en la vía pública y los clientes no dudan en esperar su turno para coger una mesa. La economía tiene que moverse, realmente yo creo que los jóvenes también estamos todos concienciados de que esto tiene que avanzar, tenemos que cuidarnos y volver a la normalidad lo antes posible para poder continuar con nuestra vida. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Mientras se tomen las medidas de seguridad oportunas no veo ningún problema. Mejor, ya vamos poquito a poco recuperando la normalidad. La ya conocida como nueva normalidad se va acercando, pero sin bajar la guardia en ningún momento, extremando las medidas de seguridad y de higiene. Hoy se han registrado 2 nuevos contagios por COVID-19 en La Palma. Las 2 personas infectadas no habían presentado síntomas y ya han sido puestas, Mónica Gómez, buenas noches, en situación de aislamiento domiciliario. Así es, se han detectado entre las 70 pruebas que se realizaron ayer en La Palma con estos 2 nuevos contagios. Los casos activos ascienden hasta los 10. Todos ellos están en aislamiento domiciliario, mientras que siguen siendo 86 las personas que han sido dadas de alta hasta el momento. La Palma inicia mañana la fase 3 y con ella se levantan algunas restricciones para el sector de la hostelería. En este sentido, el Ayuntamiento de Los Llanos ha puesto en marcha una campaña para apoyar al sector comercio y también al de la gastronomía y la restauración. El objetivo es animar a los vecinos a que consuman en los establecimientos del municipio y reactivar así la economía local. Esta campaña va acompañada de un sorteo de 3.000 euros entre los tickets de las personas que consuman en bares, restaurantes, cafeterías y comercios de Los Llanos de Aridane. Una parte de la campaña dirigida al comercio para que todos aquellos vecinos y visitantes que se acercan a nuestro municipio puedan comprar en todos los comercios y establecimientos que tenemos, porque saben que tenemos uno de los tejidos empresariales más importantes de la isla de La Palma. Esta segunda parte de la campaña va dirigida a la hostelería y a la restauración.
También tenemos una parte importante en este sector en el municipio. Los amantes del arte ya pueden acudir a los museos y a las salas de exposiciones de las islas. Algunas de ellas reabren además con interesantes propuestas de creadores de las islas e incluso con una muestra de obras de grabados de Goya. La Regenta, la SAC, la Sala Cabrera Pinto y el Tanque son algunas de las salas que ya han retomado su actividad cultural. El Centro de Arte La Regenta presenta la exposición retrospectiva de la artista tinerfeña Miriam Durango. La muestra permite contemplar 46 obras realizadas entre 1989 y 2019. En las salas del Cabrera Pinto, los visitantes pueden disfrutar de la exposición sobre las técnicas y grabados de Goya y otros artistas del Aguafuerte o el Buril. El aforo que se permite a partir de la fase 3 es de hasta el 50% según la capacidad de cada sala, sin olvidar el uso obligatorio de mascarillas y la distancia entre usuarios. De esta forma ya se puede volver a disfrutar del arte de forma directa. Aunque, como saben, La Gomera lleva una semana en la fase 3, la imposibilidad de desplazarse entre las islas impedía realizar algunas gestiones y mantenía a determinados sectores inactivos. Esto, Mónica Darias, buenas noches, cambiará a partir de mañana. La Gomera lleva una semana en la fase 3. Una de las medidas de alivio que ofrece esta fase es la flexibilización de la movilidad entre las que se encuentran el libre desplazamiento dentro de la misma provincia. Algo complicado de disfrutar en La Gomera, puesto que Tenerife se encuentra en la fase 2. Mañana pasa a la fase 3, por lo que se permitirá viajar dentro de las islas de la misma provincia. Se mantienen las medidas de seguridad, el uso de mascarillas, la higiene de manos y el distanciamiento social. Hemos preguntado en la calle y todos coinciden que harán uso de esta medida de alivio lo antes posible. Entre las medidas de alivio de la fase 3 se encuentra la posibilidad de realizar viajes dentro de la misma provincia. A pesar de llevar una semana en esta fase, será mañana cuando en La Gomera se podrá disfrutar de esta medida. Desde febrero aquí, sin poderme mover de isla, estoy al dar grito. Arrebatar por irme de aquí estoy. Quiero ir a Tenerife porque están mis primos y también a estar en la isla, que me encanta también Tenerife. Ganas de salir y a ver si salimos un rato para Tenerife o para otra parte. Algunos que esperan a mañana a salir de La Gomera y otros que vienen de grandes ciudades porque aquí la cuarentena se lleva mejor. Y con estas vistas cerca del mar, que a mí me parece lo más importante, pues completamente distinto, respirar este aire, la naturaleza. En Madrid estamos rodeados más de cemento. De una manera u otra, La Gomera está cada vez más cerca de entrar en algo más de una semana en la nueva normalidad. Seguimos en La Gomera porque en nuestra sección dedicada a las personas que trabajan para frenar el avance del coronavirus, hoy nos centramos en los profesionales de la residencia de mayores La Inmaculada. Su labor ha sido fundamental para evitar contagios entre uno de los colectivos además más vulnerables. En un principio todo se vivió con una situación de mucho miedo porque era una situación pues novedosa, porque de repente los tuvimos que aislar, tuvimos que restringir las visitas y fue un poco complicado. Todos los trabajadores se volcaron desde un primer momento, haciendo turnos cuando era necesario, asumiendo funciones que no les correspondían. Hasta los trabajadores se hicieron de peluqueros, de esteticistas, de animadores, de todo. Cuando los familiares hablaban con los residentes, que frecuentemente había contacto entre ellos, hacían videollamadas, estábamos muy pendientes. Había momentos pues muy emotivos, ¿no? Porque ellos se emocionaban y nosotros también. Todos los días están a ver quién va a venir a ver a quién, todos los días. Hoy creo que vienen a ver a Pepito, mañana vienen a ver a fulanito, están muy contentos, están todos pendientes de la visita. A mí me aporta el hecho de ver que son personas, que trabajo con personas, que para mí lo más importante es que ellos estén bien y yo me voy a mi casa tranquila sabiendo que están bien. Entonces me aporta, pues te aporta muchísimas cosas, porque los ves contentos, los ves felices, los ves que se alegran cuando vienes, cuando estás con ellos, te aporta muchas cosas. Y te vas a tu casa tranquila, se te quita todo el estrés, toda la preocupación. Cruz Roja está levantando un campamento en el polígono de Arinaga, en Gran Canaria, para acoger a los inmigrantes que llegan en patera a las islas. Son unas instalaciones muy necesarias, dicen, debido a la falta de infraestructuras en Gran Canaria adaptadas para acoger con garantías de seguridad a estas personas.
Aquí podrán pasar la cuarentena y el aislamiento en caso de que se detecte algún caso de COVID-19. Las instalaciones estarán abiertas a final de mes y tendrán capacidad para cerca de 1000 personas. Otra de las islas que lleva una semana en la fase 3 es El Hierro. La supresión de las restricciones no ha tenido una gran repercusión en la actividad, aunque hoy se tenía que celebrar una apañada que se suspendió. Aridia Marichal, buenas tardes, precisamente por motivos de seguridad. El primer domingo de junio significa que se celebra la apañada en la Isla del Hierro, la feria ganadera y de sector primario. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido ser, ya que se suspendió por seguridad. Domingo también de actividad religiosa en los lugares de culto. En la fase 3 el aforo es del 75%, no ha tenido grandes cambios en la actividad en la Isla del Hierro, pero sí se mantienen aquellas medidas higiénico-sanitarias como la distancia interpersonal, la desinfección de los bancos, el uso de la mascarilla y también del gel. Por cierto, será el martes cuando se abran las puertas de nuevo del santuario de la Virgen de los Reyes, patrona de la isla, en la zona de la Dehesa. Dentro de lo que es el santuario va a ser de 5 personas, al igual que en la tienda de recuerdos solamente podrá entrar una persona, y dentro del santuario va a haber como una especie de circuito. Se ha aumentado el 75% el aforo de las iglesias, pero siempre respetando la distancia de seguridad que se nos pide. También en los entierros, cuando se realizan al aire libre, pueden participar 50 personas. Hacienda iniciará mañana la atención presencial para la campaña de la renta. La agencia tributaria ofrecerá cita previa para que los ciudadanos puedan consultar sus declaraciones con un asesor. Una vez obtenida la cita, las oficinas mantendrán el protocolo de higiene y seguridad con el uso obligatorio de mascarillas y la distancia social. 2 funcionarios de la prisión de Taiche, en Lanzarote, sufrieron anoche un intento de agresión por parte de un recluso al que se le intervino una cuchilla y otro objeto punzante. Según los trabajadores, el interno se abalanzó sobre ellos cuando iban a trasladar a su compañero de celda a un módulo de aislamiento. En menos de un mes, 3 funcionarios denuncian han sido agredidos en el desempeño de sus funciones en estas instalaciones penitenciarias. Nos encontramos que el centro penitenciario de Lanzarote se ha convertido en un barco a la deriva, sin capitán y sin timonel, donde la seguridad no queda garantizada ni para trabajadores ni para internos. Las islas cuentan con un patrimonio natural de una gran belleza. Cuidarlo y protegerlo debería ser, además de una obligación, un orgullo. Sin embargo, estos días tenemos que hablarles de un nuevo acto vandálico en la conocida como Cañada del Capricho, en el Parque Nacional del Teide. Un acto sancionable que podría costar a su autor más de 600 euros de multa. Se trata de una pintada con el nombre de Tatopani, una aldea de Nepal, y se desconoce desde cuándo fue realizada. Este es un acto vandálico contra el patrimonio, pues supone una inevitable degradación de una forma única. Son actos vandálicos, incluso en determinados momentos podrían ser hasta delitos ecológicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un patrimonio geológico importante, el que ha sido dañado. En este caso todo indica que fue un escalador con mucha ignorancia. Realmente los escaladores de aquí, que conocen el oficio de la escalada de toda la vida, nunca harían algo así. Con una pintura bastante agresiva, indeleble, han marcado la roca en plena cañada de las Piedras Amarillas, conocida como el Capricho. Cerca también de la misma cañada hay grabadas unas inscripciones en latín que dicen para mayor gloria de Dios, y realmente es algo desgraciado. Hay pocos agentes de medio ambiente, el territorio a proteger es muy escaso y se nota en todas partes una escasez de agentes. Necesitamos más medios materiales y personales. También es verdad que no puedes poner un agente en cada rincón, con lo cual la parte educativa y divulgativa es clave. La zona, situada a 2.200 metros, ofrece una singular climatología que permite escalar prácticamente durante todo el año. Desde la Fundación han interpuesto una denuncia y aseguran que harán todo lo posible para que esta acción no quede impune. Vamos a repasar a esta hora los datos nacionales e internacionales sobre la evolución del coronavirus. En España, desde que comenzó la pandemia, se contabilizan más de 241.500 casos y han recibido el alta más de 150.000 pacientes. 27.135 personas han perdido la vida. Madrid, con más de 68.000 casos, sigue siendo la comunidad más afectada, seguida de Cataluña.
Y ya son casi 7 millones los casos en todo el mundo. Más de 3 millones de afectados han recibido el alta y han fallecido más de 400.000 personas. El país más afectado es Estados Unidos, con casi 2 millones de casos. En Rusia superan los 460.000. Italia y España continúan estables, han logrado frenar el ritmo de infecciones y desde hace semanas es el Reino Unido el país europeo más afectado, con más de 280.000 casos. En Brasil superan los 670.000 contagios. Ciudad de Jilin, China. Este domingo salían del hospital los 2 últimos pacientes y se levantaban los puntos de control en vecindarios como este. No quedan en el país enfermos graves por coronavirus. Aún así, se siguen detectando nuevos casos. En Israel, la apertura de los centros educativos está siendo complicada. Tras detectar el contagio de personal educativo y los alumnos, más de 16.000 estudiantes y profesores están en cuarentena. Han cerrado colegios y ya se han localizado 360 positivos desde el regreso a las aulas. O la OMS trabaja con imparcialidad ideológica o también estamos fuera. Son palabras del presidente de Brasil, tercer país en número de contagiados. Bolsonaro se resiste a tomar medidas drásticas contra el virus y amenaza con salir de la Organización Mundial de la Salud. Y tras 6 semanas de confinamiento, Alemania se abre de nuevo al arte. En el aeropuerto de Colonia se pueden ver de cerca 300 trabajos de 50 artistas con la mejor distancia social, sin bajarse del coche. Se siguen sucediendo las movilizaciones contra la brutalidad policial y la discriminación racial tras el asesinato del joven George Floyd en Estados Unidos. En el Reino Unido, cientos de manifestantes derribaron hoy una estatua de un comerciante de esclavos en Bristol. En Londres, los manifestantes se concentraron en la embajada estadounidense. También frente a la embajada, miles de personas protestaron en Madrid. En Washington, las concentraciones se han llevado a cabo en los alrededores de la Casa Blanca. En México también se han desarrollado protestas, en este caso por la muerte de Giovanni López, un joven que falleció hace un mes estando bajo custodia policial en el estado de Jalisco. Ya han sido detenidos 3 oficiales en relación a este caso. Los manifestantes en México se suman también estos días a la lucha contra los abusos policiales y el racismo. Las manifestaciones más numerosas han tenido lugar, como es lógico, en Estados Unidos. Las protestas violentas de principios de semana, con la salida del ejército a las calles, han dado paso, Sofía Pisani, buenas noches, a concentraciones más pacíficas. Una gran movilización a nivel nacional culminó con completa calma este sábado. Las manifestaciones que exigían justicia racial y reformas policiales sistemáticas durante esta semana en las diferentes ciudades de Estados Unidos continuaron a diario después de que George Floyd, de 46 años, perdiera la vida el 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota. Poco después, en protestas en ciudades de todo el mundo, personas de todas las edades y razas cantaron en solidaridad, gritando la consigna "No puedo respirar", que fueron algunas de las últimas palabras de Floyd. En la capital de Estados Unidos, los manifestantes marcharon en una tarde calurosa y húmeda en muchos vecindarios, así como en el Capitolio y en el monumento a Lincoln. Mientras tanto, el sábado se llevó a cabo el segundo funeral, con el cuerpo presente de George Floyd en una iglesia en Carolina del Norte, ciudad natal del hombre afroestadounidense, al que acudieron centenas de personas para dar su último adiós. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Y en las Palmas de Gran Canaria, diversos colectivos participaron también hoy en una concentración contra el racismo, en este caso en el Parque San Telmo. Bajo el lema "Sin justicia no hay paz", se unieron a las manifestaciones para denunciar el asesinato de George Floyd en Estados Unidos el 25 de mayo. Los asistentes destacaron la necesidad de que la sociedad destierre de una vez por todas las actitudes racistas. Necesitamos igualdad, que en siglo XXI que algunos que todavía tiene la mente tan chiquitito como lo que tiene Donald Trump. Y eso no vamos a soportar. El racismo es algo que existe en todo el mundo, no es algo que existe solamente en Estados Unidos. Solo que en cada país existe un tipo diferente de racismo. Eso no significa que no tengamos que salir y apoyar lo que nosotros creemos que es justo. Creo que es evidente que cualquier persona que esté un tiempo en Estados Unidos es capaz de ver que las cosas no han cambiado en los últimos 200 años. Durante el periodo de confinamiento descendió de forma notable la contaminación lumínica que habitualmente generan los establecimientos hoteleros. Este hecho ha permitido captar imágenes como esta.
Este vídeo forma parte de la campaña Gran Canaria Inédita del Patronato de Turismo. Para grabarlo, los fotógrafos Antonio Domingo, Nacho González y Pepe Millo utilizaron hasta 5 cámaras que tomaron miles de instantáneas. Con estas imágenes nos vamos a despedir. Se quedan ahora con nuestra compañera Natalia Cuellar, que les va a traer la información deportiva. Las noticias regresarán mañana, como siempre, a primera hora con el programa Buenos Días Canarias. Que pasen una buena semana. Adiós.